nivel. Haití el segundo, pero el primero de Estados Unidos. Entonces, por ende, yo te voy a hacer la siguiente pregunta, que es muy importante. ¿Qué le conviene a la República Dominicana en estos momentos? ¿Un cambio de mando o un mando nuevo en la Casa Blanca? ¿Y en qué afectaría si sigue el que está o entra el que viene? Fíjate, es muy buena pregunta. Yo pienso que lo primero que debería de hacer este gobierno, un gobierno que, o sea, hablando del gobierno de Luis Abinader, que tiene menos de 70 días en el mando, es esperar. Esperar y no tratar de ingerir o interferir en las elecciones norteamericanas como lo intentó hacer el Partido de la Liberación Dominicana cuando Margarita Cedeño de Fernández, siendo vicepresidenta de la República, hizo un spot publicitario donde mandaba a respaldar la candidatura de Hillary Clinton. Esto distanció desde el principio las relaciones sociocomerciales con los Estados Unidos de Norteamérica, porque ese video se lo enseñaron dentro de su avión privado al entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, y se molestó mucho porque consideraba a República Dominicana un país amigo de él. Por otra parte, luego de que se esperen resultados, yo creo que el presidente Abinader debe de tener un acercamiento diferente a Estados Unidos como que tuvo Danilo Medina durante los últimos 4 años que estuvo en el poder. Danilo Medina era una persona grata para la administración Trump y se lo demostraron cuando intentó elegirse y esas famosas llamadas de Mike Pompeo. Yo pienso, considerando yo mi análisis, que República Dominicana debe ver a Estados Unidos, como tú le estás diciendo, como un socio comercial importante, con un mercado de más de 400 millones de habitantes, con gran poder adquisitivo, y República Dominicana debe de explotar este recurso. Ya vemos a el cónsul Elío Jaques decir que va a tratar de volver a mandar las exportaciones a este país de productos agrícolas. Muy importante que es esta medida, ya que tú vas a los mercados aquí y tú no encuentras un plátano dominicano, un producto dominicano, tú no lo encuentras, estando nosotros tan cerca de Estados Unidos. Y yo creo que esa es la parte comercial que le conviene al país. Ahora, en el plano político, en el plano de la geopolítica, yo considero que el gobierno de Trump o la reelección le convendría más a República Dominicana, ya que en la toma de posesión de Abinader vimos como el secretario de Estado, Mike Pompeo, acudió a esa investidura y tuvo una reunión privada con Luis Abinader. Luego de esa nefasta negociación que hiciera Danilo Medina con el gobierno popular de China y obviar a Taiwán, un socio por más de 50 años, llegó una gran enemistad con Estados Unidos. Pompeo va a República Dominicana y reafirma un nuevo comienzo de relaciones comerciales y de amistad con República Dominicana. Ahora, de ganar los demócratas, ya hay expertos que aseguran República Dominicana va a recibir mucha presión de parte de Washington para resolver el tema de los haitianos, especialmente aquellos que nacieron en República Dominicana de padres haitianos y que no tienen documentos. Eso es lo que se dice. Y para mí, yo pienso que una reelección de Donald Trump es lo que más le puede convenir a la República Dominicana. Tú tocaste un punto muy interesante y que nos manda al origen de esta pregunta, porque han visto mucha teoría en base a eso, y es la enemistad que tuvo en un momento o el alejamiento, vamos a decir, de Estados Unidos con República Dominicana cuando el PLD dirigía el país, o sea que el país era dirigido por el presidente en ese entonces, Danilo Medina Sánchez. Yo te voy a hacer la pregunta por lo siguiente. El video que hizo Margarita mandando a votar aquella vez por Hillary Clinton fue el detonante ya establecido Donald Trump en el gobierno de no querer
el PLD en el poder y luego se hace la famosa llamada de Pompeo, pero ese video fue detonante para eso. Sí, fue detonante porque es un video desafiante. Es un video donde claramente un miembro del poder ejecutivo de un país, o sea, un vicepresidente, le está diciendo está tratando de ingerir en las elecciones de un país. Mucha gente no lo ve de esa forma, pero eso pudo traer serias sanciones a nivel diplomático con Estados Unidos. Eso fue uno de los peores errores políticos de la historia de la República Dominicana, para no citar otros países del mundo. Usted mandar a votar por un candidato de unas elecciones de un país habla muy mal de su capacidad como político, de su manejo como político. Y sí, Ariel, fue un detonante para que el gobierno de Estados Unidos dijera: no, basta ya de esta gente, hemos sido muy tolerantes con ellos, especialmente si tomamos en cuenta el caso de Brecht, el caso de los supertucanos y muchísimos casos de corrupción que están pendientes con la República Dominicana, y que el Departamento de Estado, con esa visita de Mike Pompeo, que llevó, que para nadie es un secreto, llevó muchísimos documentos de inteligencia y muchísimos expedientes de funcionarios de ese gobierno del PLD, que Estados Unidos está interesado en que pasen por aquí, por el banquillo, a tratar de dar explicaciones de muchas cosas. Y ese video lo demostró. Y con ese video, Danilo Medina perdió su reelección política. Con ese video. Sí. Ahora, hay una pregunta que te la voy a hacer basada en Montesquieu. Montesquieu, en el espíritu de la ley, habla de la división de los poderes del Estado. Ejecutivo, judicial y legislativo. El artículo 4 de la Constitución habla claramente de los poderes y de la independencia aquí en República Dominicana, de los tres poderes del Estado, que no puede haber intromisión uno sobre otro. El pasado 16 de agosto, el presidente ya constitucional establecido en la República Dominicana, Luis Abinader Corona, el primer decreto, no lo Twitter el que tiró, no, el decreto oficial, fue a Miriam Germán como Procuradora General de la República, con la figura de procurador independiente. Y dijo que solo la Constitución, sabemos que solo Dios está por encima de la Constitución, Dios es lo más grande, pero la Constitución aquí terrenal, solo la Constitución está por encima de el criterio de independencia de Miriam Germán. Ella tiene libertad para actuar y para proceder. Ahora, yo te pregunto lo siguiente, ya en base a esa introducción. ¿Cómo, desde tu punto de vista, cómo tú ves la justicia de República Dominicana en estos momentos, donde hay un pueblo dominicano que durante más de 20 años ha sido azotado por casos de corrupción? No todos, pero por algunos que ya han sido señalados, ya todo el mundo lo conoce. ¿Qué tú crees, Raúl? ¿Actuará la justicia y se verá un régimen de consecuencia, o será un famoso borrón y cuenta nueva, pero con otro traje? Mira, pues, especialmente hoy, yo acabo de leer donde el presidente Luis Abinader vuelve a afirmar que se va a recuperar todo lo robado por el Partido de la Liberación Dominicana, que es la punta de lanza. Este discurso fue la punta de lanza de Luis Abinader durante su campaña electoral. Hablar de que no existir impunidad en su gobierno, que por fin llegaría el régimen de consecuencia. Lo dijo inclusive en su toma de posesión en palabras que podemos interpretar de esa forma. Yo veo una justicia dominicana que intenta hacer algo, pero que lo hace de una manera un poco tímida. Y todos sabemos por qué, Ariel. En un país tan pequeño, donde la élite que gobierna la nación es como si fueran familias, usted comienza a enlazar a un Hipólito Mejía que fue familia de Antonio Guzmán, a un Hipólito Mejía que
que es familia, inclusive se dice que hasta de Leonel Fernández, y todas esas cosas. A la Miriam Germán, que dijo que era amiga de Díaz Rúa, que fue como si fue su hermano. O sea, es difícil ver una justicia que actúe de esa manera con los ojos cerrados. Todos ellos tienen algo en común, y es que alguien sabe algo de alguien le debe un favor a alguien se benefició de alguien, y así yo pienso que es muy difícil que se haga justicia en nuestro país. Miriam Germán, una jueza con una hoja de vida intachable, una gran profesional, era una de las favoritas del pueblo, no la más favorita, porque recordemos que se estaba haciendo una campaña muy agresiva, especialmente a través de redes sociales, para que el procurador independiente fuera Ricardo Nieves. El mismo Ricardo Nieves dijo en una entrevista que lo nombraran a él, que él hasta no cobraba por hacer ese trabajo, pero al final el presidente se decide por Miriam Germán. Vemos todos los días, como salen los periódicos, que se está trabajando en casos específicos. Vemos, se ha citado a Radamés Camacho, se ha citado a la hermana del presidente y a otros funcionarios del gobierno saliente, inclusive a una funcionaria del gobierno actual. Pero hay que esperar mucho, Ariel, para ver si al final se va a cumplir con esta promesa de que se aplique un régimen de consecuencia a personas que le han hecho daño al Estado Dominicano. Sí, ahora ya entrando en esta política, pero por el tiempo, tú sabes que el tiempo lo tenemos en común, es amigo, pero es enemigo de nosotros, porque tú sabes que termina la entrevista, pero yo quiero que tú tenemos bastante tiempo. Sí, pero yo quiero que tú me digas, Raúl, como analista, ¿cómo tú ves al PLD en estos momentos? ¿Es un partido que puede resurgir o si renova su cuadro político o ya quedó en el olvido, y si la fuerza del pueblo puede resurgir? Y en esta misma pregunta, ya para que sea la final y cierre con broche de oro, hay un candidato presidencial que estuvo en la pasada campaña, que es Rafi Domínguez Trujillo, el cual en ese momento se veía como un outsider, y todavía hay personas que lo siguen, lo piden. Rafi en ese momento estaba creciendo mucho, porque incluso hay personas que decían, y yo mismo en análisis, que Rafi no pegaba una valla y marcaba en las encuestas, en los momentos aquí en República Dominicana y en el exterior, sigue su liderazgo. Yo quiero que tú me hables de esas tres partes y cómo tú ves el gobierno de Luis Abinader. Mira, con el tema del PLD, el PLD políticamente hablando no está mal. El PLD con un candidato muy malo, como era Gonzalo Castillo, sacó un 38% en las votaciones. El PLD arrastrando una tasa de rechazo grande en las elecciones, logra marcar esos números. Es algo que a veces yo me pongo a analizar y no me cuadra. El PLD solamente necesita replantarse y tratar de sanear las filas de ese partido para buscar resurgir, especialmente si le dan la oportunidad a la juventud que hay dentro de esa organización y a los líderes serios que todavía quedan en ella. Porque es importante resaltar, Ariel, que no es bueno cuando los países tienen partidos que se desintegran, porque estos son golpes a la democracia. Ningún partido político es malo, porque la forma con la que son creadas es para ayudar al pueblo. Cuando Juan Bosch creó el PLD, no lo hizo con la intención de que fuera un partido de corruptos o que le hiciera un más servicio al país. Lo hizo para que ayudara a la nación. Y si este partido logra reclutar buenos líderes y cambiar su historia reciente, yo creo que sí, que puede el PLD seguir accionando como partido político. Y espero que no se desintegre, aunque dentro de sus filas hay muchas personas que tienen cuentas pendientes con la justicia dominicana
y tienen que pagar, porque no quisiera ver lo que le pasó al PRD, lo que le pasó al Partido Reformista, que por esta culpa, que por culpa de ello, hoy en día nosotros venimos de unas elecciones donde solamente habían dos opciones de poder, el Partido de la Liberación Dominicana y el PRM. No había otra plataforma que tuviera el potencial para llegar al gobierno. La otra pregunta que me hace sobre la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo tiene una situación difícil ahora, y es que si se aprueba lo que el presidente Luis pidió en un discurso, de que iba a hablar con el Congreso para que se le recortara un 50% los recursos a los partidos políticos, esto sería un golpe bastante fuerte para un partido emergente, que empezando se limiten recursos económicos. Yo estoy de acuerdo con que se le quite el 50% a los partidos políticos y me iría un poquito más lejos. Yo pienso que debería de ser como en Estados Unidos, donde el gobierno no le entrega nada a los partidos políticos. Pero la fuerza del pueblo tiene a un líder como Leonel Fernández, un hombre que tiene mucha experiencia a nivel político, y muchos de los miembros del PLD se están pasando a esa organización. Habría que ver el futuro de esta organización que le depara. Y como tema central de la pregunta que me has hecho, vamos primero a hablarte del gobierno de Luis Abinader. Lo que yo estoy viendo del gobierno de Luis Abinader es que, como siempre, el PRD, porque el PRD no es el PRD, se prepara para llegar al poder, pero no se prepara para gobernar. Estamos viendo un gobierno de mucha improvisación, y como digo yo, un gobierno que parece que está debajo de una mata de mango, está tentando a ver cuál es lo que se pueden comer o lo que no se pueden comer. Muchos desaciertos, muchas informaciones que vemos en la prensa, donde ellos dicen que van a hacer algo y de repente viene la presión social y cambian de idea. Mira el tema del logo, ya tenemos un problema con una persona que quiere demandar a la República Dominicana por plagio, y ya el ministro de Turismo, David Collado, anuncia que va a haber un concurso para crear otro logo. Entonces, cuando nos enteramos que costó 32 millones de pesos, queremos saber dónde está el destino final de este dinero, si lo van a devolver o si la persona que se le pagó se va a quedar con ellos. En medio de una pandemia y en medio de supuestamente un plan de austeridad, usted escuchar que se pagó 32 millones de pesos por un logo, eso es algo ridículo. Ahí está el tema cuando hablaron de los impuestos, que obligaron al presidente a adjudicarse su primera derrota política, tener que decirle a la nación que los impuestos ya iban. Está el caso de funcionarios que ya en menos de 3 meses han incurrido en casos o escándalos de corrupción, como Kimberly Taveras, el mismo ministro de Educación que le envió al país con el tema de las flores. Ellos mandaron a modificar una ley para poder nombrar a un ministro. Todas esas cosas el presidente Luis Abinader debe de retirarlas, porque está mandando una idea a las personas que podemos analizar la política de que se está gobernando en el día a día y que no está siendo estadista. Ese es el problema que tenemos nosotros los latinoamericanos, que desde que empezaron a caer las dictaduras y que se habló de la democratización del hemisferio y de los países, todos los que nos han gobernado en su gran mayoría han sido populistas, no han sido estadistas, hombres que piensan en el futuro de la nación más allá. Y lamentablemente, decirlo así, el último de los estadistas que nos gobernó a nosotros en la República Dominicana fue el doctor Joaquín Balaguer. Después de Balaguer, estos últimos 24 años, nosotros hemos tenido populistas que le han vendido mucho sueño al pueblo y que no han podido resolver las necesidades básicas de nuestra nación. Es inaceptable todavía que en pleno siglo XXI en nuestro país existan comunidades que no tengan agua potable, que no tengan energía eléctrica, que no tengan un sistema de salud
adecuado, que no tengan una buena educación. Es inaceptable que todavía en nuestro país la delincuencia, la corrupción siga siendo el pan de cada día, y vemos los precios de la canasta familiar, vemos todos los indicadores a nivel mundial. Nuestro país sigue marcando muy mal, y yo pienso que el gobierno está todavía a tiempo para enderezar la guagua, como decía la canción de Juan Luis Guerra, porque la guagua de nosotros va en reversa. El tema de sí. No, te quería preguntar ya en esta partecita final, pero para que desarrolle el tema también, el central. ¿Cómo tú consideras, desde tu punto de vista? Tú mencionabas que Balaguer fue estadista y que los presidentes sucesores son populistas, todos, ¿verdad? ¿Cómo tú ves a Trujillo, a Rafael Leónidas Trujillo? ¿Estadista o populista? Trujillo, más que un estadista, fue un forjador. Yo creo que Trujillo, y lo he discutido con historiadores de larga data, con intelectuales, Trujillo fue el creador de una nueva república, la Cuarta República. Y tendría que hacer otro programa para explicar esta tesis que yo tengo. Claro. Trujillo transformó un país prácticamente que era un corral en un estado. Inclusive el palacio presidencial donde se gobierna en la República Dominicana lo construyó Trujillo. Y yo recuerdo que mi abuelo me decía que todo el que se sentaba en la silla presidencial en República Dominicana se le entraba el espíritu de Trujillo. Porque si tú ves, Ariel, todavía dentro de nuestras instituciones gubernamentales se sigue gobernando bajo el modelo del trujillazo, que eso no ha salido de los cuerpos, especialmente de los militares. Ahora, después de la muerte de Trujillo, del asesinato de Trujillo, porque muchos dicen que es un ajusticiamiento, no fue un ajusticiamiento, fue un asesinato, porque a Trujillo no lo condenó ningún juez. A Trujillo lo asesinaron un grupo de elitistas que querían aprovecharse de los bienes del Estado Dominicano, de las cadenas de producción del Estado Dominicano. Trujillo tenía unas 52 empresas funcionando que no le debían un centavo a nadie. Trujillo tenía el país a la par en los Estados Unidos en comparación a las monedas, y el país no estaba endeudado. Si tú ves la historia después de Trujillo, todas estas personas que han gobernado nuestro país, toda esta élite que ha gobernado nuestro país, lo que le ha hecho es un falco al Estado Dominicano. Ahora, Balaguer fue un muro de contención en contra de muchos de estos elitistas, de estos neoliberales. Balaguer mantuvo al país lejos de las deudas. Balaguer mantuvo al país enfocado en un desarrollo sostenible que no se le podía a Balaguer en poco tiempo. Nuestro país iba evolucionando de manera paulatinamente bien. Ahora llega Leonel Fernández, conjunto con los neoliberales, y le entrega todos los recursos y bienes del Estado. Y lo que estamos viviendo hoy en día es un neoliberalismo salvaje que ha hecho que nuestro país se convierta hoy en día en un país al borde del colapso. Y quiero que sigamos manteniendo la comunicación, la amistad, porque espero que esta conversación la vamos a tener en el futuro. Porque te garantizo que si este gobierno no endereza el timón, vamos a ir con ese tema. No endereza el timón y no puede enfrentar esta crisis que vendrá en el 2021 a través de la recesión económica global que se va a tener por la resaca de la pandemia del COVID-19, entonces nuestro país podría llegar inclusive hasta el default, a como se escucha. Con el tema de Ramfis, fíjate, Ramfis era un político, o es un político, que tenía un futuro muy prometedor. Pero no sé si por la falta de experiencia o la falta de madurez política que se adquiere a través de los años. Te lo digo porque yo tuve la oportunidad de sentarme con Ramfis Domínguez Trujillo
en la 27 con doctor de Filló en su oficina política en República Dominicana y conversar con él por espacio de media hora. Y yo le dije a Ramfis algo que voy a decir por primera vez en público al aire, que la patria no se acababa en el 20 y que de la manera que PLD iba a dejar el país no era recomendable para él como político emergente tomar las riendas de un país o aspirar a ser presidente. Se lo dije personalmente y le dije a Ramfis que con la edad que él tenía, si él mantenía la coherencia que había exhibido hasta el momento, iba a tener un futuro muy prometedor en la política dominicana. Ramfis me confesó a mí en esa entrevista de que él le iba a aceptar a Luis Abinader el Ministerio de Migración para él resolver el problema haitiano, que con eso él se conformaba. Con esas palabras, Ramfis me dejó ver que él estaba consciente de que no había mucho chance para él ganar las elecciones o para él ser nominado como candidato por la Junta Central Electoral. Pero como yo no era un ente desmoralizador, yo no me hice eco de estas declaraciones, y como soy un caballero y Ramfis me distinguió tanto en esa participación que tuvimos personalmente como en la entrevista que me ofreció, yo callé y solamente hablé esto con Jorge Reyes, el general compañero de Verdad o Mentira Negro. Y yo pensé que Ramfis se iba a manejar en esa línea y le iba a aceptar al nuevo gobierno una posición política para tratar de buscar la manera de cómo el gobierno, que iba a ser mayoría en ambas cámaras, le pudiera quitar el impedimento a él bajo una reforma constitucional de él ser presidente. Pero tal vez Ramfis entendía que esta no era la mejor forma o que no había la mejor propuesta de parte de la candidatura de Luis Abinader y continuó. Ahora, Ariel, sin romanticismo, como siempre lo digo, hay mucha gente que se merece una explicación de Ramfis, incluyéndome a mí. Hay mucha gente decepcionada con Ramfis Domínguez Trujillo. Y yo sé que los racistas radicales me van a acabar, me van a enfrentar. Espero que no lo hagan de manera personal, sino que lo hagan en base a mi criterio, porque hay muchos de ellos que tienen un lenguaje muy soez y se van muy de frente. Pero esta es la realidad. Ramfis decepcionó a muchas personas porque mantuvo hasta el último día en sus labios las palabras de que él sí iba y que él tenía un plan A, un plan B, un plan C, un plan D y hasta un plan F. Al final ninguno de los planes se dieron. Y los primeros que él tomó era lo que todo el mundo conocía. Ahora la expectativa que creó es que si la Junta no me inscribe, nos vamos al Tribunal Electoral. Si el Tribunal Electoral no lo hace, nos vamos al Tribunal Superior. Si no, nos vamos allá. Y al final de un último plan. Pero nada de esto sucedió. Y yo pienso que si Ramfis no vuelve a reconectar con las personas que lo apoyaron hasta el final, con las personas que estuvieron ahí, con las personas que invirtieron dinero en su candidatura, con las personas que se ilusionaron con él, yo pienso que el futuro de Ramfis de Trujillo es muy incierto, para no decir que podría pasar a ser, como se dice vulgarmente, un muerto político. Y como yo dije a mi amigo Ramfis Domínguez Trujillo, la patria no se acababa en el 20 y tú eres un hombre joven. Tú tienes que entender que en este momento tú le debes una disculpa a las personas. Con respecto al tema del Z y de Percival, mira, yo le tengo mucho aprecio a Percival. Al Z yo no lo conozco,
Creo que pasamos un par de palabras a través de las redes sociales porque yo quería que él me diera una entrevista para hablar sobre las acusaciones que él estaba haciendo a Ramfis sobre un supuesto fraude en el estado de la Florida. Pero Percival y yo sí nos conocemos, hemos tenido muchas conversaciones y eso. Yo pienso que es parte de esa misma frustración, especialmente en el caso de Percival. Pero también pienso que no es un manejo adecuado de una persona tan ecuánime como Percival. Especialmente porque Percival, todos lo vimos, acudir a los tribunales a defender a Ramfis Domínguez Trujillo. Se ve un poquito feo, la primera que me llega, que después de usted defender a una persona, de alabar las cualidades de esta persona, salir en las redes sociales o en público a acabarlo de la manera como Percival lo está haciendo. Y eso le puede hacer mucho daño a la figura del general. Le puede hacer mucho daño a su legado también, porque luce ser una persona un poquito, no quiero usar este término, pero es el que va, una persona un poquito desleal, que yo sé que Percival no lo es. Y entre Percival y Ramfis puede que exista también un malentendido que debe también aclarar. Sí, yo quiero decir algo a lo que tú dices, Raúl Jiménez, que yo estoy de acuerdo con algo, y es que si, un ejemplo, yo siempre he hablado de Ramfis, un ejemplo, he hecho análisis, y siempre lo mantengo. Yo entiendo que Ramfis es un activo, en lo personal, yo entiendo que Ramfis es un activo político que ya madurando puede llegar al poder con el vacío de poder que hay en República Dominicana, porque todavía no se ha visto algo concreto. Pero yo comparto eso que tú dices, de que si yo siempre hablo bien de Ramfis, todo un análisis, yo no puedo, aunque tenga el problema que tenga con Ramfis, desacreditar la persona, irme a lo personal, porque entonces eso baja el nivel. Es como que yo tengo un problema contigo. Yo siempre te he resaltado en grupo de comunicadores porque yo he dado seguimiento a tu trabajo. Yo soy de las personas que a las 2 de la mañana yo estoy despierto y viendo todos los programas de televisión, grande y pequeño. Para mí no es grande y pequeño, para mí todos tienen el mismo peso, porque cada quien tiene algo que contar. Y cuando viene a ver los llamados pequeños son los que tienen la verdad. Entonces, te quiero decir que, un ejemplo, yo hablar bien de ti y luego que tú y yo tengamos cualquier diferencia, yo venir a meterme en cosas personales contigo, eso resta, y creo que no es la forma, porque como quiera que sea, usted puede tener una diferencia o no, pero Ramfis es un hombre, en ese sentido, no es que lo estoy defendiendo, estoy diciendo mi parecer. Ramfis es un ser humano que escucha, o sea, es un tipo pasible, un tipo que no te dice una mala palabra, es una persona que te escucha y comparte contigo. Si tú tienes una diferencia, tú se lo dices a él. Para eso están los WhatsApp, la llamada. Mire, líder, yo no estoy de acuerdo, porque tú no puedes estar de acuerdo con todo, pero es lo que tú dices, tiene que ser. Por ejemplo, tú tienes algún problema, yo te llamo Raúl. Mira, Raúl, mi hermano, tranquilo, ¿cómo tú estás? Mira, yo entiendo que esto y esto. Analiza eso. Yo no estoy de acuerdo eso contigo. Quizá tú me digas, sí, Ariel, pero yo agarrar un medio masivo con seguidores, después que yo alabé tanto a una gente, y atacarlo, o sea, atacarlo en el sentido de cosas personales, en realidad no veo eso justo. Eso en realidad hay que mantener un nivel, por lo menos en la comunicación, y más con personas que tú has tenido cierto acercamiento o que tú le has dado seguimiento, que en mi caso un ejemplo contigo, que siempre te he dado mucho seguimiento, y es el caso de Ramfis, que yo tengo una amistad. Yo no soy político, yo no pertenezco a ninguna contienda política, yo le doy la oportunidad a todo, en Visión RDN, a todo en igualdad de condición, pero, un ejemplo, yo no puedo salir a atacar a Ramfis en cosas personales. O sea, eso yo quería aclarar, y estoy de acuerdo contigo en eso, Raúl. Raúl,
Yo quiero que tú le des un mensaje final y a la gente también yo invito que se suscriban también a tu canal, que te den seguimiento porque tú eres una fuente de información muy valiosa. Pero ya para pedir, yo quiero pedirle a la juventud que esté atento a la actividad política de su país. No le pido que lo haga a nivel internacional porque podría ser un poquito cansón. Ya eso es personas como tú y como yo. Sí. Somos enfermos, como se dicen con eso, y nos acostamos a las 2, a las 3 de la mañana viendo lo que pasa. Sí. Pero denle seguimiento a la política en sus países. Porque las decisiones políticas son las que marcan tu futuro. Y quiero recordarle a la población en sentido general de que quien genera el poder es el pueblo. El pueblo es quien pone y quita. Y por eso me siento muy contento de cómo la República Dominicana ha comenzado a despertar y cómo la República Dominicana le está reclamando a sus gobernantes cuando entiende que lo están haciendo mal. Si nosotros mantenemos esta actitud, nosotros vamos a tener una mejor República Dominicana. Y nosotros tenemos un país bellísimo, un país con mucho potencial, al cual nosotros, los que estamos en la diáspora, queremos regresar a nuestro país, el único lugar donde no vamos a ser un extranjero. Pero para ello necesitamos que las cosas comiencen a cambiar y todos debemos de aportar nuestro granito de arena para que todo empiece a mejorar. Ariel, gracias por la oportunidad y está aquí a tus órdenes para cualquier cosa que necesites. Claro. Y esté a nuestro alcance. No, claro, y como decimos, vamos a hacer uno de los live que yo hago, que invito figuras de diversas organizaciones políticas, figuras de las redes, figuras del espectro empresarial y político del país, en uno de los live. Me gustaría tocar contigo el tema sobre los estadistas y los populistas, que ese tema lo vamos a tener pendiente contigo. Vamos a ver si cuadramos en la semana. Yo hago los live de viernes a domingo de las 5 para adelante, en vivo. Esto es que nos escriben personas en vivo, las personas opinan, las personas llaman y todo, y algo bien interactivo. Y cuando tú tengas el tiempo, coordinamos, porque me interesaría hacer un live para mostrarle a la gente, según análisis que hagamos, quiénes son los presidentes que han sido populistas y quiénes son los presidentes que han sido estadistas. Eso es un tema muy importante, un tema bastante importante. Sí. Bueno, Ariel, gracias por todo. Sí, el honor es mío, Raúl. Y señores, yo quiero que ustedes se suscriban a nuestra red social de YouTube y como siempre les digo, hasta la próxima.